Buenos días, mi nombre es Patricia Gil y junto con Pablo Mancilla somos los encargados de este módulo que se denomina Bases para realizar un trabajo de investigación. En este orden de ideas de intercambiar saberes entre lo que ustedes saben y lo que nosotros podemos aportar. ¿Para qué? Para que ustedes puedan realizar luego su proyecto de investigación. ¿Cuál es el objetivo entonces de este taller? Brindarles herramientas para que ustedes puedan redactar un proyecto de investigación y dentro de los objetivos específicos les proponemos y les vamos a brindar estrategias para ordenar y desarrollar sus ideas y organizar los textos, para que puedan fortalecer las habilidades que tienen ya en la redacción de textos y en la confección de trabajos de investigación que seguramente ya están realizando en sus escuelas. Y también les vamos a dar herramientas para que puedan buscar y recuperar información de diferentes fuentes bibliográficas y que puedan citarlas correctamente. Nosotros somos representantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y este tipo de talleres y capacitaciones lo hacemos con estudiantes de diferentes niveles educativos y desarrollamos estos temas que tienen que ver con la redacción de textos, cómo hacemos para escribir mejor y comunicarnos en consecuencia, cuál es la importancia que tiene esa comunicación, los tipos de comunicaciones que podemos tener y dónde se encuadra la que ustedes van a hacer cuando elaboren el proyecto, qué es la redacción científica, la académica y la búsqueda bibliográfica. Y entonces empezamos preguntándonos, ¿cómo hacemos para redactar mejor? Y en cualquier proceso de redacción, siempre tenemos que identificar tres etapas. Una primera etapa que se denomina planificación, una segunda etapa que es la ejecución y una tercera que es la presentación final. En este momento, ustedes están enfrentándose a la etapa de planificación, van buscando materiales, bibliografías, para luego poner en práctica y ejecutar el proyecto que finalmente presentarán en tiempo y forma según lo establecido por APRESID. Cuando nosotros planificamos, que es el punto de partida de esta investigación que ustedes van a hacer relacionado con la siembra directa, vamos a tener que tener en cuenta o vamos a observar una determinada situación. A partir de ella, nos vamos a generar una idea de cuál es esta problemática ante la cual vamos a plantear una determinada solución o una posible solución. Y esa idea nos va a delimitar un problema, primero un problema general, que luego delimitaremos para ponernos a trabajar específicamente, planteando una posible solución, una hipótesis, y finalmente objetivos que vamos a ir concretando a lo largo de la elaboración del proyecto o de la propuesta que vamos a presentar. Todo esto que voy introduciendo, después vamos a ir explicándolo punto por punto junto con Pablo. En cada momento en esta investigación que vamos a realizar, la búsqueda bibliográfica es fundamental. El apoyo de diferentes fuentes que pueden ser revistas, libros, revistas científicas, revistas de divulgación científica, videos, charlas en las que hemos participado, como por ejemplo la capacitación que tuvieron la semana pasada a través del primer módulo introductorio. Toda esa información, ese apoyo bibliográfico, nos va a servir para ir organizándonos y poder luego ejecutar el trabajo. Para esta presentación que APRESID le solicita dentro del concurso, ustedes tienen que armar un proyecto en donde la estructura implica un resumen que va a tener un máximo de 200 palabras, luego van a tener que plantear los objetivos, una introducción en donde van a explicar y contextualizar dónde se realizaría la propuesta de mejora, alguna hipótesis en función de esa contextualización y de la situación problema o idea con la que ustedes van a partir,
la propuesta de mejora para tratar de disminuir la problemática o mitigarla, y conclusiones o comentarios finales. De cada uno de estos puntos de esta estructura vamos a ir hablando en breve. Y entonces, como dijimos, cuando ustedes terminen de elaborar este proyecto y lo presenten, van a hacer una comunicación. Nadie investiga o hace una búsqueda bibliográfica o plantea un proyecto para que otro no lo lea. Nosotros lo vamos a comunicar, ya sea de manera oral o escrita, y vamos a, en este caso, trabajar con una comunicación de tipo científica, porque vamos a usar determinada bibliografía en ese sentido, y también es académica, porque como ustedes están dentro de una institución educativa, una escuela, y van a ir proponiendo ese proyecto o propuesta de mejora dentro del marco de esa institución y en el aula APRESID, se combina una comunicación científica con una comunicación académica. En ambos casos, tenemos que tener en cuenta cuáles son los destinatarios de este proyecto, a quién está dirigida la información, cómo se solicita, en este caso, a los evaluadores de los proyectos de APRESID y a los compañeros de otras instituciones educativas. Y de acuerdo a eso, vamos a utilizar un lenguaje que va a tener que ver con un lenguaje científico, académico, correcto. Vamos a emplear las palabras con corrección. Y para ello, nos vamos a ayudar de los tutores, de los guías y por supuesto también de nosotros que le hemos brindado estas herramientas en este módulo. Si nosotros le quisiéramos contar a toda la comunidad lo que estamos haciendo, nuestra comunicación sería de divulgación. Y quizás deberíamos usar un lenguaje diferente para llegar a personas que no saben nada, a lo mejor sobre siembra directa, o que todavía no se han relacionado con esa temática. Cuando llegamos al momento de la presentación final, nosotros vamos a tener esta comunicación que dijimos, científico, académica, y van a tener que presentar un proyecto escrito, como también las revistas, libros, los artículos periodísticos, los trabajos que hayan leído ustedes, para fundamentar su propuesta o proyecto. Y también pueden usar otros elementos que tengan que ver con la exposición oral, en congresos, jornadas, etc. Recuerden que ustedes van a hacer una presentación escrita acompañada de una presentación en video de la propuesta de mejora o proyecto en el que van a trabajar. Entonces, si nosotros pensamos en que vamos a comunicar lo que vamos a hacer, en este caso a través de este proyecto o propuesta de mejora, las sugerencias que les hacemos para que la redacción sea de la mejor manera posible y las personas a las que está destinado ese proyecto lo entiendan así, son tres: precisión, claridad y brevedad. Son las tres premisas que tenemos que tener a la hora de escribir. Precisión significa que vamos a emplear las palabras correctamente, que comuniquen lo que se quiere decir. Si tengo dudas de lo que esa palabra significa, la buscaré en el diccionario. Ustedes saben que tenemos a la mano el diccionario de la Real Academia Española, online, gratuito, y cada vez que necesitamos podemos consultarlo. Además, si voy a usar palabras precisas desde el punto de vista agropecuario, también tengo todas las personas que nos estamos guiando para ayudarlos en ese sentido. Otra de las premisas es ser claros. Es decir, que el texto que yo escriba se lea y se entienda rápido. Y en esta claridad ayuda a ser breves, que es la tercera premisa, en donde solamente tenemos que incluir la información relacionada con lo que quiero comunicar. Es decir, información pertinente al contenido del artículo, en este caso del proyecto o propuesta de mejora, usando el menor número posible de palabras. Entonces, para redactar mejor, siempre tenemos que tratar de ser precisos, claros y breves.
Y también, como otras sugerencias a la hora de escribir, les decimos que está bueno tener oraciones breves, como habíamos dicho, una de las premisas era ser breves y concretos, usar oraciones bimembres, recuerden lo que han estudiado en lengua, relacionado con que haya un sujeto y un predicado en la oración conectados por un verbo, que cuiden la ortografía. Ustedes saben que si estamos escribiendo, el corrector de Word, cuando vamos escribiendo, nos va marcando cuáles son las palabras que pueden tener algún error ortográfico, tenerlo en cuenta. Tratar de ser concretos y no anunciar lo que vamos a decir. A veces nos encanta escribir y decir, por ejemplo, entre un párrafo y otro párrafo, que en este sentido lo que estamos proponiendo es tal cosa, o como veníamos diciendo. Entonces, ese anunciar en cada párrafo o relacionar con nexos demasiado largos hace que el texto pierda la brevedad y se haga más difícil de leer. También, como dijimos, vamos a emplear palabras con corrección y tratar de que sean palabras cortas, sencillas y concretas. Otras sugerencias son evitar las repeticiones, evitar palabras comodines. A veces usamos como un comodín, además como un comodín, por otra parte, y lo repetimos innecesariamente a lo largo del texto. Tenemos que tratar de evitar adjetivos o darle cualidades o calificaciones a las palabras que usamos para ser lo más objetivos posibles y plantear una propuesta tal cual como nosotros pretendemos que se pueda aplicar posteriormente. Y esta palabra posteriormente me da pie para el punto que sigue, que es otra sugerencia, tratar de evitar los adverbios terminados en mente y los gerundios, que son los verbos que cuando nosotros le agregamos el sufijo ando o endo. Y yo digo, estoy analizando o estuvimos viendo. ¿Mm? Y otra sugerencia es evitar el uso de el mismo o la misma. Todo esto les va a quedar a disposición para que al momento de que ustedes se sienten a redactar, tengan en cuenta en su texto cómo organizan las palabras para formar oraciones, que esas oraciones, cuando tienen un sentido común, se organizan en un párrafo, y en ese párrafo nosotros vamos a tener varias oraciones que comienzan con una mayúscula y terminan con un punto y aparte, y que van a estructurar esos varios párrafos un texto. El texto de introducción, el texto de metodología, por ejemplo, el texto de conclusiones. Y cuando redactemos este trabajo, cuando lleguemos a la instancia final de la redacción, tenemos que revisar que hayamos presentado hechos, en este caso, los que me dieron la idea o la delimitación del problema ante el cual vamos a plantear una propuesta de mejora, de una manera exacta, verdadera, según lo que analizamos, lo que buscamos en la bibliografía, lo que consultamos, que sea completamente desinteresado, es decir, que yo no quiera que la persona que aplique la propuesta o la sugerencia de mejora haga algo en mi interés personal o del grupo, que sea organizado y sistemático. No vamos a poner nuestras emociones porque dijimos que vamos a tratar de ser objetivos, ni vamos a poner opiniones personales que no tengan un fundamento en la lectura bibliográfica que hicimos o en la consulta que desarrollamos. Vamos a tratar de ser sinceros. No vamos a argumentar ni vamos a persuadir. Simplemente vamos a presentar los hechos sin exagerarlos. Y vamos a plantear esta propuesta de mejora de una manera lo más corta o breve y clara posible.
Y en base a todo esto que fuimos hablando y recordando un poco cómo ustedes deben estar escribiendo en la escuela diferentes textos, vamos a empezar ahora a ver cómo redactamos este proyecto de investigación. Le voy a pasar la palabra a Pablo Mancilla para que ahora sí analicemos en detalle cómo vamos a ir viendo cada uno de los puntos del proyecto o propuesta de mejora que ustedes van a desarrollar. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? La idea es, en función de lo que veníamos hablando de la escritura o algunas sugerencias para escribir, siempre la redacción de un proyecto de investigación depende de la estructura o de cómo se pide ese proyecto que esté redactado. Generalmente sigue una estructura común, pero dependiendo, ya sea en este caso tenemos las bases que tenemos que piden en APRESID, es un resumen, retomando lo que ya dijo Patricia, un resumen, objetivos, una introducción, una propuesta de mejora y unas conclusiones. Dependiendo de dónde querramos presentar el proyecto, va a tener sus bases específicas. Algunos pueden pedir metodología específica, otros pueden pedir resultados obtenidos, otros pueden pedir resultados esperados, ¿bien? Pero en función de cómo se redacta, siempre nos tenemos que basar en los requisitos de la presentación de dónde vamos a presentar el proyecto. En este caso, son las bases que nos pide APRESID para el concurso. Bien, lo que vamos a ir viendo es cada una de esas, algunos tips para escribir cada una de esas secciones. Bien. Todo, siempre, cualquier proyecto o trabajo de investigación ronda en lo que es el proceso de investigación, esto de seguramente que alguna vez habremos visto lo que es el método científico, cuáles son las etapas, cómo se investiga o cómo son una metodología acorde a un proceso de investigación. Por ejemplo, se empieza con una fase de búsqueda bibliográfica. Siempre para hacer un proyecto de investigación tenemos que pensar en buscar bibliografía. Fuentes confiables, como por ejemplo papers, fuentes primarias, fuentes secundarias. Luego, en este proyecto específicamente nos piden una hipótesis, que es lo que prosigue después de la búsqueda bibliográfica, redactar una hipótesis. En función de esa hipótesis, luego surge la experimentación y comprobación, es decir, cómo vamos a contrastar o comprobar esa hipótesis, y luego la fase de síntesis, donde se obtienen las conclusiones. A partir de esas fases de ese proceso de investigación, surgen los famosos pasos del método científico, que es la idea general, plantear un problema, revisar la literatura y confeccionar el marco teórico. En este caso, la problemática en la que va a rondar cada uno de los proyectos es la conservación de suelos, la siembra directa, que son los tips del concurso en el que ronda esta convocatoria. Bien, tienen que redactar, elaborar una hipótesis, objetivos, y en este caso el proceso de investigación plantea hacer un diseño de la investigación, una recolección de datos, analizar resultados, elaborar conclusiones y hacer un informe. Ese informe de investigación va a estar plasmado por todas esas etapas, cuando hacemos una investigación general y una presentación final. En este caso, lo que para esta convocatoria específica a ustedes les piden hacer un proyecto. Cuando nosotros planteamos un proyecto, es una propuesta de mejora. ¿Qué quiere decir? Que la escribimos hoy para realizarla a futuro. Bien, por lo tanto, resultados, lo que van a tener, si es una etapa de propuesta, van a ser resultados esperados, porque los resultados los van a ir teniendo cuando se lleve a cabo esa propuesta. Bien. Por ejemplo, lo primero que nos pide en esta convocatoria es un resumen. Siempre un resumen, dependiendo en dónde se deba mandar, pero en la mayoría de los casos el criterio es hacer el resumen en un solo párrafo, siempre. No debe tener por ejemplo, un punto y aparte, una sangría. Eso generalmente en los resúmenes es muestra toda la investigación en un párrafo de 250 palabras. En este caso, en esta convocatoria le piden 200 palabras máximo. Entonces,
La capacidad de hacer un resumen y que sea claro y mostrar lo que queremos hacer en el proyecto depende de nuestra capacidad de síntesis, de nuestra capacidad de ser precisos al escribir, como decía Patricia recién, de ser concisos. Si en un resumen generalmente se plantea, esto es un caso de un resumen de un artículo científico, es a forma de presentar un ejemplo, para ver las diferentes partes de un resumen y cómo se debe enfocar la redacción de este resumen. Siempre el resumen se hace al final. Generalmente lo que se plantea primero es la propuesta y cuando ya se tiene claro todos los objetivos, toda la problemática, cómo se va a desarrollar la propuesta, al final se hace el resumen. Lo primero con lo que se comienza es una breve mención del problema, del objeto problema que se va a tratar y el objetivo a tratar en ese proyecto. Luego se va a plantear esta propuesta metodológica en cual vamos a afrontar esa problemática que hemos identificado. Se tendría que muy brevemente, lo que se plantearía es los resultados esperados de esa propuesta mediante esa metodología y los comentarios finales, que son las diferentes secciones que piden en las bases, nada más que resumido en un conjunto de 200 palabras, obviamente, con un hilo lógico, coherentemente. También, en un resumen, siempre se destacan las palabras clave. Las palabras claves son lo que se llaman motores de búsqueda. En este caso, todo resumen cuando se presenta un artículo científico o una tesis o lo que sea, siempre tiene lo que se llaman las palabras clave, que son términos que permiten identificar esta investigación. No, en este caso, en las bases no pide palabras claves, pero está bueno plantear qué son las palabras claves, porque lo van a ver en cada artículo o en cada fuente bibliográfica que ustedes busquen para hacer su marco teórico o su introducción, van a ver palabras clave. Y esas palabras claves siempre se tienen que diferenciar al título del proyecto en este caso, o del artículo científico o de la fuente bibliográfica que ustedes busquen. Nunca en el resumen, eso es una cuestión de forma, cuando ustedes escriben un resumen, nunca se deben plantear citas bibliográficas, porque el resumen es toda la investigación planteada en un solo párrafo, y en ese caso no hay una cita, porque la cita bibliográfica implica que es otro trabajo. Bien, no se deben poner citas en el resumen. Eso es una cuestión importante de rigor científico de cuando se escribe, cuando se trabaja en investigación, cuando se redacta en investigación. Y en este caso, ¿qué tiempo verbal usaríamos? Por ejemplo, se plantea la problemática y en función de esa problemática se trabajará con tantas muestras que se les determinará tal parámetro o se trabajará con una muestra de tantos estudiantes del curso de sexto año donde trabajarán con una propuesta de mejora. Entonces, siempre, ¿a qué me refiero con esto? Que el tiempo verbal es en futuro, porque ustedes están planteando una propuesta, es decir, lo hacen hoy para desarrollarla en un tiempo posterior. En caso de que sea un artículo científico que la investigación ya se desarrolló, ya se llevó a cabo y se están mostrando resultados específicos, es decir, resultados obtenidos, en ese caso siempre va en pasado. Pero en este caso, que es para una propuesta, el tiempo verbal que deben usar es en futuro. Siempre lo que muestro acá, lo que se muestra en esta diapositiva es el encabezado de un artículo científico, que es las fuentes primarias por excelencia. ¿Por qué se dice que es fuente primaria? Porque salen los resultados de la investigación, tienen un proceso de revisión exhaustivo que fue publicado y por lo pronto está disponible para la comunidad científica. Esto que aparece en un encabezado de un paper, de un artículo científico, es lo que ustedes tendrían que poner en la portada de su proyecto. Bien, en la portada vendría a ser vendría a ser la carátula, donde plantean el título, que el título siempre tiene que ser preciso, tiene que llamar la atención, tiene que tener, no debe ser muy largo. Por ejemplo, el título debe rondar entre 15 palabras, 12 palabras, no más, porque un título largo también se hace muy, pierde precisión al tener muchas palabras.
¿Bien? Luego, sí o sí deben aparecer quiénes son los que desarrollan el proyecto, es decir, los autores o las autoras, y dónde se desarrolla, de dónde, a qué institución pertenecen o a qué afiliación. Es decir, a qué escuela, de qué escuela proviene esa propuesta. Tiene que poner el nombre de la escuela, el lugar geográfico, es decir, en este, miren acá, Universidad Nacional del Santa, Chimbote, Perú. En este caso será escuela y pen tanto, la localidad Argentina, Córdoba, Argentina. Siempre tiene que estar la institución y el lugar. Eso es lo que ustedes tienen que plantear como carátula o como primera visión de su proyecto, obviamente, para poder identificar de dónde es. Y cuando ustedes escriban el título, siempre, ya que ya vamos a llegar al objetivo, tiene que tener una relación directa con el objetivo, que es una cuestión de lo que se llama rigor científico. Todo proyecto, cuando lo escriban, tiene que tener una relación directa entre el título y el objetivo. Y el objetivo siempre se redacta con un verbo, que empieza con un verbo. Entonces, en este caso, si el título de este artículo es Influencia de antioxidante en la estabilidad oxidativa del aceite de chía, el objetivo debe ser evaluar la influencia de antioxidantes en la estabilidad oxidativa del aceite de chía. A eso hace referencia cuando hablamos de una relación directa, título-objetivo. Eso también debe verse plasmado en sus proyectos cuando los presentan. La segunda sección que pide es la introducción, o la sección siguiente que pide es la introducción. ¿Cómo se redacta una introducción? Siempre va de lo general a lo particular, es decir, de generalizaciones de artículos donde se habla, donde tenemos antecedentes que ya están comprobados, y va a lo particular, en función de, obviamente, de la problemática que nosotros queremos plantear en esa introducción. Por eso generalmente se comienza con un marco contextual, una justificación del objeto problema o de la problemática que vamos a tratar, que, por ejemplo, degradación de los suelos, por ejemplo, falta de capacitación en siembra directa, falta de conocimiento sobre lo que es la siembra directa o de las ventajas de la siembra directa. ¿Qué se sabe del tema en función de los antecedentes y qué se desconoce, qué no se sabe del tema? Es muy importante que en una introducción planteemos antecedentes que hablen de lo que no se sabe del tema, porque eso es lo que va a dar pie a desarrollar el objetivo y a escribir el objetivo. Siempre la introducción debe terminar con el objetivo del trabajo. ¿Bien? Entonces, esto de ir de lo general a lo particular es determinante y es muy importante en toda introducción, ya sea de un artículo, de un proyecto o de una tesis. Es lo que vendríamos a llamar en los famosos marcos teóricos cuando hablamos de una tesis. Bueno, eso siempre se pone en la introducción. Y el tiempo verbal generalmente se utiliza en presente porque son evidencias, son antecedentes que existen, que ya fueron comprobados y que llevan a desarrollar mi investigación o la investigación que ustedes van a plantear en sus proyectos. Luego les pido una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Estimo que la mayoría tiene conocimientos previos de qué es una hipótesis. La hipótesis son las guías que van a llevar la investigación junto con los objetivos, dado que en función de la problemática que nosotros planteamos y de todo el marco teórico, todas las referencias bibliográficas o fuentes bibliográficas que buscamos, la hipótesis trata de dar una explicación tentativa. Bien, es decir, una posible solución al problema que ustedes plantearon. Pero es lo que ustedes plantean, por eso se dice que se derivan de la teoría, obviamente, de toda la bibliografía, y se formulan como una proposición. Es decir, lo que ustedes proponen o postulan con su trabajo que va a dar una solución a la problemática que se planteó en esa introducción. Siempre en las hipótesis debe haber variables, que quiere decir que es lo que ustedes van a afrontar, es lo que puede fluctuar y cuya variación es observable y medible. ¿Por qué? Porque en función de un diseño de investigación la van a poder comprobar empíricamente. Es decir, ¿qué quiere decir comprobación empírica? Que en función del
toda la investigación que desarrollaron de lo que ustedes plantearon en el proyecto, hay suficiente evidencia empírica para aceptar esa hipótesis que nosotros planteamos o para rechazarla. ¿Bien? No quiere decir que, que sea verdad o no. Simplemente que la comprobación, la evidencia que nosotros tuvimos en función de los datos y del análisis que hicimos, es suficiente para aceptarla o no es suficiente para aceptarla. En esta etapa de proyecto ustedes la deben redactar. Después del desarrollo lo van a hacer a posteriori. Entonces, ¿cómo se redacta? ¿Cómo se formula? Siempre tienen que tener en cuenta, en función de un análisis sintáctico, es lo que decía Patricia recién, una oración bimembre, un sujeto, un verbo y un predicado, como toda oración o como la mayoría de las oraciones, la lógica de las oraciones cuando escriben textos. Ese verbo tiene que ser en un tiempo presente y modo indicativo y evitar el condicional. Por ejemplo, la capacitación en siembra directa podría mejorar la conservación de suelos. Ese podría mejorar, el condicional da lugar a duda si se puede lograr o no. Entonces, en ese caso tiene que ser la capacitación en siembra directa mejora la conservación de suelo. A eso se refiere con que el verbo tiene que ser presente, tiene que ser afirmativo, por eso ustedes están planteando esa posible solución. Entonces, siempre en las hipótesis, los verbos hay que evitar el condicional, el tiempo condicional, porque siempre da lugar a duda un condicional. Y no es lo que ustedes buscan con su investigación. Y a nivel de un análisis semántico de significado, es decir, debe ser significativa, debe ser precisa y dar solución al objeto problema que nosotros planteamos anteriormente. Es decir, evitar términos vagos, como por ejemplo, utilizar términos como alto, bajo, mucho, poco, son términos que mucho, pero ¿cuánto? Alto, pero cuán alto es la medición, por ejemplo, de una variable como la temperatura. Entonces, a eso se refiere con términos vagos que carecen de precisión. Y también evitar términos ambiguos, como por ejemplo, influye. Por ejemplo, el contenido de nitrógeno influye en el rendimiento. Perfecto. Eso todos sabemos, pero influye positivamente, negativamente. Si hay un exceso de nitrógeno puede afectar de manera negativa. Entonces, esa palabra influye es un término que puede usarse como bueno o como malo. Entonces, también le saca de precisión y de sustento y de fuerza a nuestra hipótesis. Por eso es conveniente evitar esos términos. No obstante, en varios artículos pueden encontrar la palabra influye o afecta. No, es muy común encontrarlo, pero para que sean más precisas, tratemos de evitarlos a esos términos. Y en función de la hipótesis que nosotros redactemos, es decir, planteamos todo esto es en introducción, planteamos la problemática, buscamos un marco teórico, es lo que se llama un acervo bibliográfico, una base teórica, una base bibliográfica en función de antecedentes que ya están demostrados en la bibliografía, planteamos nuestros postulados que van a formar la hipótesis y en función de esa hipótesis escribo los objetivos de nuestro trabajo. Que expresan principalmente un objetivo se redacta pensando en los resultados que se van a esperar al finalizar el proceso. Por eso deben expresarse de manera clara, deben ser susceptibles a ser alcanzados en el lapso de tiempo que nosotros planteamos. Por ejemplo, si es una propuesta planteada para un año, no nos podemos plantear objetivos que sean muy ambiciosos. Si es un proyecto de 5 años, un proyecto de 10 años, bueno, entonces ahí en ese caso tenemos que pensar que los resultados esperados sean en un mediano plazo, ¿bien? Pero cuando nosotros planteamos proyectos, siempre son de 1 año, 2 años, 5 años como mucho. Entonces, eso tiene que haber una coherencia entre el objetivo que nosotros planteamos con el tiempo que nos subsidiarían, por ejemplo, el proyecto. ¿Cómo se redacta un objetivo? Siempre comienza con un verbo que en infinitivo, la variable a analizar
la unidad de observación y una contextualización que permite dar, justamente, entender de qué se trata ese objetivo. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de una adaptación del objetivo que tienen planteados ustedes en las bases para este concurso. El verbo dice fomentar. Fomentar conciencia sobre la conservación de suelos mediante la comunicación de buenas prácticas productivas a escuelas secundarias de la provincia de Córdoba. Ese objetivo es el objetivo de este concurso, de esta instancia, y fíjense cómo lo fuimos desmembrando, es decir, separando los términos. Fomentar, todo objetivo comienza con un verbo, siempre en infinitivo. La variable conciencia, unidad de observación, suelo, conservación de suelo, y la contextualización mediante la comunicación de buenas prácticas productivas. Cuando ustedes planteen su objetivo, siempre tienen que tener en cuenta todas esas secciones o todas esas partes en esa oración que va a formar el objetivo de su propuesta. Los objetivos también se pueden dividir en objetivo general y en objetivos específicos. Esa de discriminación de que en esta propuesta puede ser que planteen un objetivo general y algunos específicos, o un objetivo que sea más global de la propuesta que ustedes presentan. Si usted plantea un objetivo general, siempre debe presentar la idea central y el enunciado debe ser conciso y objetivo, que va muy de la mano con lo que decía Patricia recién, de cómo se redacta. Y el objetivo tiene que tener una relación directa con la hipótesis, que la hipótesis a la vez tiene una relación directa con la problemática que hemos planteado. Por eso, lo que es problema, hipótesis y objetivos siempre van vinculados, van de la mano. Eso también son cuestiones de criterios de rigor al momento de escribir cualquier trabajo de investigación, ya sea un proyecto, un paper o una comunicación. Y con respecto a los objetivos específicos, siempre, obviamente, se deben relacionar a los objetivos generales, y los objetivos específicos hacen referencia a las propuestas metodológicas que plantean para lograr cumplir el objetivo general. Por lo tanto, sirven como una guía de cómo será abordado el trabajo y hace referencia a los pasos a seguir. Deben presentar en detalle las metas, y así se relaciona el objeto estudiado con sus particularidades y se identifican los pasos a seguir para cumplir el objetivo general. Ahí destaque las palabritas claves que caracterizan a los objetivos específicos. Son procesos metodológicos que sirven como guía y que describen los pasos a seguir para cumplir el objetivo general. Esa discriminación de objetivo general y específico siempre se debe respetar. Puede ser que ustedes planteen un objetivo general solamente, o pueden plantear un objetivo general y dos específicos, o tres específicos. Eso dependiendo de cómo enfoquen ustedes su propuesta para presentar al concurso. Estos son algunos ejemplos, este material se los vamos a brindar, de algunos verbos que se pueden utilizar para redactar objetivos generales y objetivos específicos. Eso no nos vamos a detener, pero esto lo pueden encontrar también en cualquier fuente bibliográfica, y estos son algunos ejemplos nomás. Luego, una vez que ustedes llegaron a plantear los objetivos, ya los tienen claros, tienen que plantear la propuesta, es decir, cómo van a desarrollar o cómo van a lograr esos objetivos. Entonces, hay que tener en cuenta con qué van a trabajar, si van a trabajar con materiales, con muestras. Esas muestras pueden ser muestras de suelo, muestras de plantas. Si trabajan en una escuela, las muestras también pueden ser un grupo de estudiantes, un curso, y ahí hay que caracterizar el curso, cantidad de estudiantes, las edades, los contextos. Siempre se debe caracterizar qué material o muestra se utilizará. Y es muy común utilizar como muestra grupos de estudiantes. Por eso también hay un ejemplo de personas que pueden también ser muestras de algún proyecto de investigación. ¿Dónde se va a realizar? Si, por ejemplo, se van a tomar muestras a campo, se van a utilizar
escuelas agrotécnicas, se van a estudiar escuelas urbanas, se va a desarrollar en la misma escuela, si es muestras de suelo, se va a desarrollar en campo, se va a analizar en laboratorio, es decir, ¿dónde se va a realizar? Y obviamente en qué zona de trabajo, en qué lugar geográfico se va a desarrollar, siempre tiene que estar bien delimitado. ¿Cómo se va a realizar? Es decir, el diseño experimental, cómo se prepararán los tratamientos, repeticiones, si se trabaja con estudiantes, cómo se trabajará en las estrategias de enseñanza, se entrevistarán a los estudiantes, se harán encuestas, se trabajarán con docentes. Entonces, dependiendo la muestra, se tiene que, en esa propuesta que ustedes hagan, tienen que describir cómo se realizará esa metodología y esa propuesta metodológica que plantean en sus proyectos. ¿Qué se va a determinar? Es decir, ¿qué variable vamos a obtener? En caso, por ejemplo, de si es muestras de suelo, bueno, contenido de materia orgánica, contenido de nitrógeno o contenido de minerales. Si en el caso de que sean estudiantes, bueno, por ejemplo, percepciones sobre percepciones de contenidos previos que sepan de lo que es la siembra directa. Entonces, ¿qué es lo que van a medir en esa muestra? ¿Bien? ¿Y cómo se va a analizar? Siempre tiene que quedar claro en un proyecto que a veces, en los proyectos no, cuando se presentan en los proyectos, siempre tiene que quedar claro cómo se va a analizar, qué estadística se utilizará, porque no es lo mismo utilizar una estadística para datos muy cuantitativos, es decir, que vamos a obtener un valor preciso, como por ejemplo contenido de nitrógeno, contenido de materia orgánica, a utilizar un análisis estadístico cuando analizamos el relato de un estudiante o cuando nosotros hacemos encuestas, los que escriben los estudiantes. Entonces, el análisis estadístico es distinto para ambos casos. Por eso tiene que quedar claro en función de qué materiales y cómo van a realizar esa propuesta. Y algo de estos criterios de rigor o de calidad científica, que toda propuesta metodológica debe ser reproducible. ¿Qué quiere decir que sea reproducible? Que lo que se desarrolla en la localidad de Córdoba, Argentina, con tal escuela, con tal estudiante, se pueda desarrollar en otra parte del mundo, porque eso, si ustedes lo publican, siempre cualquier metodología debe poder desarrollarse de manera similar con otras muestras o con otros equipamientos o lo que sea. Por lo tanto, eso significa de ser reproducible, y es algo que toda propuesta siempre se evalúa, que esté bien detallado todos estos pasos, con qué, dónde, cómo, qué se determinará, para poder decir si esta propuesta es correcta porque es reproducible en cualquier ámbito o en un ámbito similar. Y el tiempo verbal, en este caso, si estamos haciendo un proyecto, va a ser a futuro. ¿Con qué se trabajará? Se realizará, se analizará, se encuestará, se entrevistará. Bien, porque lo vamos a hacer hoy para desarrollarlo a posteriori. Y la última sección que piden en las bases es las conclusiones o comentarios finales, que en este caso lo que tendrían que plantear en esta sección es qué es principalmente lo que esperan obtener con esa propuesta en función de la problemática y de la hipótesis que ustedes plantearon. Bien, siempre en esto de los principales hallazgos o de las conclusiones deben quedar claro cuál va a ser el aporte al conocimiento o el aporte o la implicancia en esa situación problemática que ustedes plantearon. Es decir, cómo se buscaría la solución a la problemática que ustedes plantearon en la introducción. Y también puede dar pie a dejar abiertas nuevas líneas de investigar. Eso no está bien visto, porque cuando nosotros hacemos un trabajo, ya sea un estudio de caso, un trabajo experimental o lo que sea, siempre da lugar para poder seguir investigando y poder ser más fehaciente, tener más precisión en los resultados y en la información y en los conocimientos que nosotros logramos obtener con nuestra propuesta, ¿no? Con nuestros trabajos. Entonces, ¿cuáles son las dos relaciones o dos criterios de calidad científica que hacen a un buen proyecto de investigación? Que las conclusiones respondan a los objetivos planteados y que a la vez las conclusiones den solución al objeto problema. Y eso es lo que
ustedes tienen que focalizar en su propuesta. Nosotros nos planteamos una problemática específica sobre la conservación de suelos, plantean una propuesta metodológica en función de muestras, de análisis, de lugar, de en qué lugar y qué es lo que esperan obtener para dar solución a esa problemática que ustedes plantearon. Y en las conclusiones, esto es muy importante, que en la sección de conclusiones, cuando ustedes escriban, tampoco van citas bibliográficas. Las citas bibliográficas en este caso las van a desarrollar principalmente en la introducción, que es donde ustedes van a hablar de antecedentes, del marco teórico, de qué se conoce del tema, qué se desconoce. Entonces, la sección de resumen, como dije al principio, y de conclusiones no van citas bibliográficas. Se haya hecho o no el trabajo, ¿no? Es decir, ustedes van a estar en instancia de proyecto, si ustedes lo desarrollaron y en cualquier artículo científico es un error encontrar citas bibliográficas en la sección de conclusiones, porque ahí ya se concluye, se da una síntesis de los resultados y del aporte al área de conocimiento. Y es muy importante destacar y dar un espacio para hablar de las referencias bibliográficas, porque muchas veces cuando nosotros planteamos nuestros trabajos, nuestras propuestas, después las bibliografías, ya terminé, y la bibliografía o no la ponen, o la citan mal, y es muy importante plantear bien la bibliografía, es una cuestión también de rigor científico, de cualquier propuesta o cualquier artículo científico. ¿Cuál es la función de la referencia bibliográfica? Tiene dos principales funciones. Primero, testificar y autentificar que lo presentado en una cita no es original nuestro, no es original del trabajo que nosotros estamos presentando o de la propuesta que nosotros queremos lograr. Y proveer al lector de la bibliografía. Es una cuestión también de respeto al autor que nosotros estamos citando o de la referencia que nosotros estamos utilizando, porque si está bien citado y está bien la bibliografía, nosotros podemos ir y ver cuál es el origen de esa fuente. ¿Bien? Y acá es muy importante hacer esta diferencia entre cuando hablamos de fuente, cita, referencia. Una cosa es la fuente bibliográfica, que es el lugar de donde se obtiene la información, fuentes primarias, fuentes secundarias, papers, libros. Otra cosa es la cita bibliográfica, que son los marcadores en el texto, lo que se incluyen en el texto, es decir, nosotros ponemos una oración y entre paréntesis aparece un apellido y un año. Esa es la cita, que es lo que se pone en el texto. Y toda cita luego debe estar detallada en la sección de referencias, que tanto citas y referencias siguen un estilo de publicación que en la mayoría de los casos, que en este caso también ustedes tienen que plantear, es el estilo mediante APA. Vancouver, MLA, Chicago, son todos diferentes estilos de publicación, que eso está internacionalmente eh, aceptado y publicado y muy trabajado, pero lo que generalmente nosotros trabajamos son las famosas normas APA. Y también, como para terminar esto de las citas bibliográficas, es muy importante citar para evitar lo que se llama plagio, que a veces cuando presentamos una propuesta y no está bien citada o un trabajo, siempre, si no aparece correctamente la cita, es decir, aparece un texto y no aparece correspondientemente el origen del trabajo, si, estamos siendo causa de plagio, es decir, utilizar una información que es ajena como propia, ya sea bibliografía, datos, ideas, lo que sea. Por eso es tan importante, y es tan importante cuando hablamos de redacción científica, detenernos en esta hacer bien las referencias y plantear bien las citas para evitar que nos acusen de plagio, por así decirlo. Acá, por ejemplo, ahí está el link de lo que son las normas APA, para que ustedes puedan entrar. Y las normas APA es un libro larguísimo donde aparece mucha información. Lo importante es que vayan a la sección de cómo se cita, es decir, si es un autor, si son dos autores, si son más de tres autores,
cómo son citas, si son exactamente como le dijo el autor, ¿bien? Eso para que es la forma internacional de publicar mediante las normas APA. Una cosa es el citado y luego también les aparece cómo es la referencia bibliográfica dependiendo de la fuente. Si es un artículo, si es un libro, si es un documento, si es una tesis, si es un artículo de divulgación, si es un software, si es una conferencia. Entonces, en función de cómo es la fuente que ustedes utilizaron para su trabajo, la deben referenciar y citar de determinada manera. Por eso ahí están las normas APA para que puedan ingresar. Y bueno, en este caso, esta es la bibliografía consultada para hacer esta presentación y verán que es bibliografía de cómo se introducen las normas APA, cómo se escriben, cómo es el proceso de investigación, cómo son este proceso de metodología de la investigación, que está bueno que lo consulten porque esto es una presentación muy sintética como para dar las bases principales, pero para ampliar está bueno que ingresen y empiecen a leer para poder hacer esta propuesta y tengan una propuesta bien consistente y bien correcta al momento de ser evaluada. Y bueno, esta finalmente es la presentación. eh, Cualquier cosa están los contactos nuestros, de Patricia y mío, por si tienen alguna duda, y este material también se los vamos a compartir y dejar disponible para que lo puedan tener. Porque es muy importante que ustedes piensen que hay que tener buenas ideas, pero hay que saberlas comunicar. Y para eso, todos estos tips que les fuimos pasando, sugerencias y links para que vayan ingresando y se vayan familiarizando con los antecedentes, cómo van a armar sus diferentes secciones, simplemente ha sido una colaboración para que el proyecto se escriba de la mejor manera posible y que la idea llegue realmente a concretarse en algún futuro en el proyecto que sea elegido. Pero que todos sean buenos proyectos ha sido nuestra intención, darles estas líneas generales que damos a disposición, como dijo Pablo, para cualquier consulta a través del mail o a través de la organización de APRESID para aclarar si quedó alguna duda. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias.